relativo a procesos organizacionales, tanto públicos como privados, procesos de modernización, transformación, etc. Y junto con eso me gustaría contarles que soy casado, tengo 3 hijos, vivo en la comuna de San Miguel. En este momento estoy en mi dormitorio, que tiene una parte que es para trabajar y otra para dormir. Si yo diera vuelta a esto, vería en mi cama al otro lado al otro lado de esta biblioteca. ¿Y por qué me gustaría presentarme de este modo? Bueno, también les puedo contar que hace 5 minutos atrás, antes de partir, vino mi hija llorando porque se había clavado un corchete en un dedo, y aquí tengo todo mojado, no se nota todavía. Vengo de la feria también en la mañana, fui a comprar algunas cosas básicas, y les cuento esto porque, bueno, cuando uno hace teletrabajo, una de las cosas que pasa es que se confunden los planos familiar y laboral. Entonces, es muy difícil y es extraño para mí estarles contando todo esto cuando detrás veo la cama en la que yo duermo todos los días y también algunas tardes cuando puedo. ¿Ok? Entonces, es una de las cosas que ocurre con el teletrabajo, por tanto, es un elemento que va a estar constantemente presente, una perspectiva muy práctica, pero también simbólica. ¿Ok? Entonces, voy a compartir la presentación que tengo para hoy, y enseguida, como decía Alexandra, la idea es que ustedes puedan ir haciendo todas las preguntas que quieran en el chat, y vamos a tener un par de momentos en los que vamos a ir conversando sobre esas preguntas. ¿Ok? Voy a compartir ahora. Bien. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Perdón. Vamos a ver hoy día primero qué es el teletrabajo, que es un concepto que, si bien está presente desde los años 70 en la literatura, está sin duda que presente hoy día de manera mucho más encima por lo que tiene que ver con la pandemia y la obligación que hemos tenido mucho de realizar teletrabajo. Vamos a ver algunas definiciones, algunos antecedentes, y luego, que probablemente sean los centrales, cómo esto puede impactar en las personas y en las organizaciones, desde el punto de vista de su bienestar, por una parte, pero también cómo cambian los procesos. Bueno, algunos aspectos conceptuales del teletrabajo. Hay distintas concepciones, distintos conceptos, pero todos apuntan básicamente a lo mismo, que es el trabajo que se realiza en un lugar distinto al de la empresa o al de la organización, y por tanto se realiza en un espacio distinto al que uno conoce como infraestructura del lugar de trabajo. En Estados Unidos, India, Japón se usa el concepto de teleconmutar, que es ese trabajo que uno puede realizar y tiene que ver con la naturaleza del trabajo que uno puede realizar y que evita la necesidad de desplazarse. Entonces uno, de hecho, podría preguntarse hoy día cuántos de los trabajos que se realizan en un espacio determinado, que conocemos como infraestructura laboral, se podrían desarrollar sin necesidad de ese espacio. Entonces, a ese tipo de trabajo se le denomina teleconmutación o un tipo de trabajo teleconmutado. ¿Ok? Otras definiciones, que trabajo que se realiza fuera, pero de modo telemático, es decir, con apoyo de tecnologías de la información. Y bueno, una definición más de consenso, que es la que propuso la OIT el año recién pasado, cuando todavía no se sabía que todos íbamos a estar, o una buena parte del mundo occidental íbamos a estar teletrabajando. Hablamos de que el trabajo que se desarrolla desde casa, desde los domicilios, desde los hogares, y a través de medios tecnológicos. Y no quería dejar de mencionar también que esto se enmarca dentro de la lógica de la flexibilización de la organización del trabajo o de la flexibilización de las relaciones laborales, ¿ya? Si nosotros ponemos distintos debates en torno al trabajo hoy día, hay un debate que es clásico en torno a la diferencia entre rigidización, que está en un extremo, o flexibilización máxima en otro. Y cuando hablamos de teletrabajo, estamos poniendo la discusión mucho más cerca de la flexibilidad laboral, con todos estos componentes que probablemente quienes trabajan en esta línea conocerán más bien como precarización del trabajo. Yo escuchaba el día domingo al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, y también el presidente de los empresarios, hablar acerca de que esto es flexibilización pero sin precarización, y ahí hay una discusión enorme. Vamos a ver más adelante respecto a los impactos, qué significa este tipo de flexibilización y cuánto podría impactar en la precarización de las personas, pero también de las organizaciones. Perdón. Pregunta: ¿cuántos de ustedes están, a partir de esta definición, cuántos de ustedes hoy día están realizando teletrabajo? Me gustaría entonces hacerle una pregunta. Ustedes van a ver ahora en sus pantallas una votación. Bastaría con que pinchen en su pantalla o que pongan clic en su pantalla
cuántos están teletrabajando o teleestudiando, entendiendo que también hay estudiantes presentes. ¿Okay? Probablemente hay alguno que no va a poder votar, le pido disculpas, para la otra vez buscamos un mecanismo distinto. Bueno, han votado la gran mayoría de las personas que están presentes. Voy a compartir entonces la votación. Y podemos ver que de las personas que estamos acá, yo no voté, Alexandra tampoco votó porque somos anfitriones, pero más del 95%, por tanto, estaríamos hoy día realizando teletrabajo. Es decir, las personas que estamos acá, por tanto, no solamente estamos compartiendo el interés en una temática, sino que además estamos vivenciando algo específico. Y por tanto, espero que lo que veamos más adelante nos haga sentido no solo en el marco de nuestras organizaciones, sino en lo que tiene que ver con nosotros. Bueno, en Chile el teletrabajo, lo que veíamos es que al año 2019, cifras del Mintraf, decía que solo el 1% de los trabajadores teletrabajaban, ¿ya? Es decir, teníamos una porción muy pequeñita de personas que eran trabajadores o trabajadores que declaraban que estaban realizando teletrabajo en alguna modalidad, ni siquiera de modo completo. Ahora bien, en el 2020, con la pandemia principalmente, un estudio de la consultoría Randstad dice que el 48% de las empresas implementó medidas para el teletrabajo. Aquí les pido disculpas a quienes son más estrictos metodológicamente por no comparar porcentaje de trabajadores con porcentaje de trabajadores y comparar porcentaje de trabajadores con porcentaje de empresas. Pero la verdad es que la información que tenemos hoy día tenemos que bucearla porque existe muy poquititos datos respecto a lo que está ocurriendo hoy día con el teletrabajo. ¿Ok? Y bueno, pero no solamente esto ocurre en el sector privado, hay un par de iniciativas en el sector público, que quienes son del sector público les puede interesar, que es del Consejo para la Transparencia y de INAPI, que es la institución que vela por la propiedad intelectual, en los años 2017-2018, quienes también tienen una experiencia piloto de teletrabajo, pero es muy importante, dado que esto tiene que ver, el teletrabajo está permitido desde, bueno, hace muchos años para instituciones que operan bajo el Código del Trabajo, no para quienes operan bajo el estatuto administrativo. Entonces el Consejo para la Transparencia trabaja con el Código del Trabajo, entonces pudo hacerlo, pero INAPI no. INAPI tuvo que tener una resolución y un permiso especial que le permitió al jefe de servicio disponer de una modalidad de teletrabajo de forma piloto durante estos años. Entonces, a partir de esto que estamos viendo acá, son algunos antecedentes para poder mirar más adelante algunas evaluaciones que se han hecho sobre esto, para poder mirar cómo podemos proyectar algunos impactos. Entonces, me gustaría invitarles a votar de nuevo. Y que tiene que ver con su disposición a teletrabajar. No solo si están teletrabajando, no, porque hoy día muchos estamos obligados a hacerlo, pero más allá de su situación actual, ¿estaría dispuesto a teletrabajar una vez que se acabe la pandemia? Para quienes están dispuestos a trabajar, ¿preferirían hacerlo de modo permanente, es decir, todos los días o algunos días? Y por último, para quienes están dispuestos a teletrabajar, ¿preferirían tener una jornada fija durante el día, por ejemplo, de 8 a 5, o que se pacte libremente? Es decir, yo quiero trabajar de 8 a 12, después quiero tomarme 3 horas y después volver y trabajar en la noche. ¿Cómo lo ven? Bien, voy a compartirle ya sus resultados. Disculpen quienes nos hayan alcanzado a votar, pero para hacer dinámica la presentación. Si ven ahí ustedes los resultados, hay una disposición enorme. Esto no es ningún estudio científico, está claro, no es que seamos una muestra representativa de Chile, yo creo que es más bien para situar la conversación que estamos teniendo. Da la impresión que hay una disposición general, ¿cierto?, a seguir bajo la modalidad de teletrabajo. Sería interesante preguntarles después por qué. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto que les hace estar dispuestos a teletrabajar? Y para quienes están dispuestos a teletrabajar, en general ustedes preferirían hacerlo de modo parcial. Es decir, no todos los días teletrabajo, sino que algunos días presentes en la organización. También sería bueno preguntarnos por qué. Quizás alguna de las interpretaciones que muestro más adelante puede ayudar para eso. Y luego, si prefieren tener una jornada fija o libre, aquí está más repartido, ¿ya? Al menos en nosotros. Veamos qué es lo que dicen los estudios que se han hecho a esta altura sobre esta temática, sobre la disposición al teletrabajo. El año 2018 el Ministerio del Trabajo hizo un estudio que voy a darle el beneficio de la duda a algunas cosas porque está un poco en cuestionamiento la empresa que realizó el estudio y también que es un estudio que buscaba fundamentar
la generación de una ley de teletrabajo como la que tenemos hoy día, que mostró que el 81% de los trabajadores está dispuesto a realizar teletrabajo, en una proporción similar a la nuestra, y que el 60% le gustaría hacerlo todos los días, y el 80% con una libertad de jornada. Entonces, parece ser que la ciudadanía, parece ser, y voy a poner entre comillas, parece ser que existe una disposición a teletrabajar. El teletrabajo parece ser algo que nos agrada o algo a lo que estaríamos dispuestos a probar. ¿Ok? Entonces, la pregunta hoy día también avanza es que si seguimos dispuestos a teletrabajar luego de esta experiencia. Y ahí se nos presenta un escenario que es de mucha incertidumbre. Bueno, hay que distinguir, en Chile tenemos una ley que ha sido promulgada hace un mes atrás, que establece una diferencia entre trabajo a distancia y teletrabajo, en donde la principal diferencia radica en que el teletrabajo utiliza mecanismos tecnológicos, ¿ya? Y por tanto, cuando ahora hablemos de la ley, tenemos que entender que nos vamos a referir por teletrabajo a aquel que se realiza a través de medios tecnológicos o que se reporta a través de medios tecnológicos. Y la diferencia del trabajo a distancia es que no necesariamente o no cuenta con estos medios tecnológicos. Por ejemplo, un vendedor puerta a puerta o un vendedor en terreno, ¿ok? Que tiene una organización en la cual va los días lunes de una reunión, pero luego pasa todo el día en terreno, está realizando lo que nosotros podríamos entender como un trabajo a distancia. Sin embargo, si ese mismo trabajador realiza una parte de su trabajo en terreno y luego llega a su casa e ingresa todo esto a una planilla, una plantilla, reporta a través de correo electrónico, más bien estaríamos hablando de teletrabajo. Eso solamente para poder entender conceptualmente lo que plantea la ley. Esta que entra en vigencia en marzo, o que se promulga en marzo de este año. Esto, y entonces estamos entrando en lo que pasa en Chile con esta ley, que yo creo que es muy relevante porque modifica la relación laboral o puede modificar las relaciones laborales, ¿ya? Desde una lógica de trabajo más tradicional, donde tenemos un espacio de trabajo y asistimos a él, a otra donde podemos hacerlo en la casa. Entonces, ahí tenemos 3 modificaciones en el Código del Trabajo que incorpora esta ley, es decir, no es una ley que circula a la par del Código del Trabajo, sino que lo que hace es incorporar modificaciones a él, y reemplaza, bueno, la idea de en su propio hogar por en su domicilio, y que cuando habla de medios, el Código del Trabajo, hoy día, para este capítulo, va a hablar de medios tecnológicos. Pero además incorpora un capítulo completo sobre teletrabajo y trabajo a distancia. ¿Qué es lo que dice? Yo no voy a revisar todo esto aquí, como la presentación la vamos a compartir. Es bueno que tenga toda la información para que ustedes la conozcan, pero no me voy a detener en todo esto. Sí me gustaría hacer un disclaimer aquí, aprovechando que hay audiencia, puesto que cuando me han entrevistado sobre esta temática, siempre se quedan con esta cuña, que no modifica los derechos individuales y colectivos contenidos en el Código del Trabajo. Porque la ley efectivamente lo plantea en esos términos. Entonces siempre la cuña es, no va a cambiar la situación de los trabajadores, no se van a modificar las condiciones laborales, ¿no? Pero en realidad es una cuña un poco azarosa, ya diría que es más marquetera, más del Logan, porque en realidad la ley lo que establece es que los derechos individuales y colectivos que ya están en el Código del Trabajo no se modifican, se mantienen. Ahora, la pregunta detrás es, si acaso el implementar estas medidas genera de todos modos cambio en derechos que no están asociados al Código del Trabajo, sino que tienen más que ver con la conciliación entre vida familiar y vida personal, sino que tiene que ver también con la seguridad de la información, con la seguridad en el puesto de trabajo. Entonces, hay otras cosas que trascienden lo legal y que tienen mucho más que ver con los aspectos sociales de la implementación de una ley, que no necesariamente están contenidos o sobre los cuales no nos podríamos pronunciar de manera tan certera para decir que no puede haber un impacto en las relaciones laborales o en la situación laboral de las personas y de las organizaciones. ¿Ok? ¿Qué cosa plantea esta ley? Bueno, determina dónde se puede prestar los servicios, dado que estamos hablando de teletrabajo, trabajo a distancia, que puede ser en un lugar específico como en un domicilio, pero además si la naturaleza del trabajo permite que no se haga en un domicilio específico, sino que, por ejemplo, yo pueda trabajar desde la playa, voy a poner ese ejemplo, el trabajador lo puede elegir. ¿Ok? La definición del lugar de trabajo la realiza el empleador, no vamos a estar hablando de teletrabajo, puesto que la ley establece con claridad, y esto es un aspecto transversal, que todo lo que se establece en el marco del teletrabajo debe ser acordado entre empleador y trabajador, debe ser un acuerdo, debe ser un pacto.
Entonces, eso nos lleva después a otras discusiones, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la capacidad que tienen los trabajadores de establecer un pacto o simplemente plegarse, tal como un contrato de adhesión, a las condiciones que plantean los empleadores? ¿Ok? Bueno, dependiendo de la naturaleza del trabajo, se puede distribuir la jornada en distintos momentos o se puede fijar una hora fija. Si hay supervisión de todos modos, se asume que hay una hora fija de trabajo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que uno puede determinar si la hora, se fija una horaria laboral entre 8 y 5, entre 8 y 6, y es eso lo que se debe respetar, o bien, dependiendo de la naturaleza del trabajo y lo que se pacte, se puede determinar que la jornada laboral se distribuye a lo largo del día en distintos momentos. También puede ser una opción. Ahora bien, en el caso de que exista una jornada libre, es decir, que yo no defino una jornada fija de 8 a 5, sino que yo voy a determinar en cualquier momento del día que voy a trabajar, sí se debe garantizar un derecho a desconexión de 12 horas. Eso quiere decir que por 12 horas continuas, el empleador no debería contactar al trabajador para nada que tenga que ver con el trabajo. ¿Ok? Eso es lo que debería ocurrir. ¿Ya? Bueno, otros aspectos tienen que ver con las condiciones laborales, con las condiciones de trabajo, y tiene que ver primero con que tiene que el empleador brindarle todo aquello que el trabajador necesita para desarrollar su trabajo. Todo. Debe entregarle todo, desde el computador, impresora, es decir, todo aquello que le permita realizar su trabajo en buenas condiciones, y en ningún caso el trabajador debería incurrir en gastos para poder solventar insumos asociados a su trabajo. Lo mismo debe estar a cargo del empleador lo relativo a las condiciones de seguridad, ya todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad, también debe hablar el empleador, y de qué modo, bueno, informándole todos los riesgos a los que está expuesto, pero además brindándole los instrumentos que las personas, los trabajadores y trabajadoras necesitan para desarrollar de buena forma su trabajo, incluido todo lo que tiene que ver con el puesto de trabajo. Bueno, entonces, básicamente estos aspectos están. Me gustaría nombrar un par más que no están acá y que tienen que ver con que también una de las cosas que ocurre con el teletrabajo es que existe, vamos a ver adelante con los impactos, un cierto aislamiento social, un cierto aislamiento laboral. Yo estoy trabajando acá, yo tengo como 35 compañeros y compañeras de trabajo y está cada uno en su lugar. Entonces, bueno, ¿en qué medida somos capaces de compartir? ¿Cómo podemos tener reuniones? Bueno, se establece también en la ley que el empleador debe garantizar o debe propender a que existan momentos en los cuales las distintas personas de la organización participen juntas, ya sea unas reuniones, ya sean celebraciones, y si esto implica el desplazamiento de las personas al lugar de trabajo, debe financiarlo. Y lo otro, que también está incorporado en la ley, tiene que ver con que, dado que existe este aislamiento laboral, también puede ser que las personas no sepan, no conozcan, no estén interesados, no existe una motivación para que se sindicalicen o participen de instancias sindicales. Entonces también es responsabilidad del empleador informar a los trabajadores y trabajadoras acerca de la existencia de sindicatos, y que cuando se generen nuevos sindicatos, tiene que informar también a a sus trabajadores y trabajadoras y brindarles las facilidades para que se incorporen a los sindicatos. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos lo que plantea la ley. Entonces, me gustaría preguntarles nuevamente, ¿cuán preparados creen ustedes que están sus organizaciones para implementar el teletrabajo? Entonces, de 1 a 5, y para quienes hoy día están trabajando en una organización, ¿cuán preparada considera usted que se encuentra su organización para implementar el teletrabajo? 1, nada preparado; 5, completamente preparado. Bien, agradezco la rapidez en las votaciones. Bien. Vemos que en general tiende a comportarse de manera normal, diría, si estuviéramos haciendo estadística descriptiva y usando una base representativa. Diríamos que hay alguna por ahí, alguna organización que se encuentra que no está preparada en lo absoluto, hay alguna que está completamente preparada, pero en general parece haber, que es lo habitual en estos casos, ciertas condiciones que posibilitarían el teletrabajo. ¿Okay? Ciertas condiciones que lo posibilitarían y ciertas condiciones que más bien, al revés, lo podrían entorpecer o ser un obstaculizador
para implementar el teletrabajo. Entonces, yo les invito, antes de pasar a esta segunda parte, donde vamos a ver ahora más bien qué es lo que ha pasado en el mundo con las implementaciones y cuáles son los efectos que esto está produciendo, a reflexionar un poco sobre, bueno, si mi organización no está preparada en lo absoluto, ¿qué es lo que le está faltando para poder hacerlo? ¿Pasa por aquellas cosas que la ley está planteando o pasa también por algunos aspectos simbólicos? Es relevante porque puede ser que mi organización tenga todo y estemos en condiciones de cumplir todo lo que se nos demanda desde un punto de vista legal, pero en realidad mis jefaturas o los líderes de la organización, los directivos, en realidad desconfían mucho del trabajador y no creen que en realidad estando en su casa van a producir lo mismo que producían antes. Entonces, por más que existan las condiciones legales o materiales, existe una condición simbólica que queda fuera. O al revés, ¿ya? Mira, lo que más le interesa a nuestros líderes o a nosotros que estamos liderando algo es que esto se teletrabaje. Entonces, vamos, implementemos, pero en realidad contamos con todo para hacerlo. Me gustaría, Alexandra, no sé si podemos ver ya algunas preguntas antes de pasar a la segunda parte. Sí, tenemos varias preguntas. Mira, voy a agrupar algunas de ellas y varios han preguntado sobre si las empresas pueden obligar el teletrabajo y cómo se distribuyen los horarios. Perdón, ¿cómo se distribuye? Los empleadores no... ¿Cómo se pueden distribuir los horarios para que respeten los fines de semana? Y si esta jornada laboral solo contempla de lunes a viernes o no está puede considerar los sábado y domingo. Ok, bueno, quiero aclarar que yo no soy abogado, ¿eh? Entonces voy a hablar más bien desde lo social y desde lo que la ley plantea, pero la ley es muy clara que no puede obligar, eso lo establece de manera explícita, no puede obligar. Si la empresa o la organización o la institución quiere impulsar el teletrabajo y el trabajador no está de acuerdo, no lo puede obligar. De hecho, lo que ocurre es que se establece en la propia ley que el contrato de trabajo que se firma o las modificaciones al contrato que se firman en el marco del teletrabajo, en alguna cápite tiene que expresar de manera explícita que ambas partes acuerdan esto. Ahora, eso es lo que plantea la ley, pero hay una discusión interesante y que sería bueno que ustedes reflexionen respecto a lo que ocurre en sus organizaciones, pero que uno puede decir, bueno, pero si yo no me pliego a lo que dice el empleador, me echan. Entonces, en realidad, es cierto que hay un acuerdo entre los dos, pero en realidad el acuerdo es un acuerdo forzado, que es un poco lo que está pasando hoy día con muchas organizaciones, donde están pidiendo a los trabajadores rebaja de sueldo o acogerse a la ley de protección del empleo, donde siempre es un acuerdo, pero en general los trabajadores saben que si no se pliegan a eso, lo más probable es que la alternativa sea la salida del trabajo. Entonces, ahí nos topamos con un nudo de implementación, ¿ya? Nos topamos con un nudo de la ley que la ley no resuelve. Es cierto que luego busca resolver esto a partir del mecanismo habitual que tienen las leyes, que es a partir de la fiscalización. ¿En qué medida esta organización se respetó que esto sea un acuerdo y no una imposición? Eso va a estar establecido en el reglamento y va a tener que implementarlo en la Dirección del Trabajo. Pero ahí tenemos un nudo enorme, que la ley no resuelve. La ley lo que dice es que no puede obligar, pero en la práctica sabemos que dependiendo de las prácticas organizacionales, eso puede ocurrir. Y eso está ligado principalmente a la desigualdad de poder que existe entre trabajadores y empleadores. ¿Ok? Sobre cómo se distribuyen los horarios y si es de lunes a viernes, eso es también absolutamente pactado. Es absolutamente pactado. Y la ley en ese sentido es amplia. Recuerden ustedes que cuando les explicaba en un principio que existe un continuo, usualmente en discusión sobre relaciones laborales, hay un continuo entre rigidez y flexibilización. Hay un continuo ahí. Y esto se mueve mucho más a la flexibilidad. Entonces la ley no establece cuáles son los horarios ni cuáles son los días. Lo que dice es, genera un marco, ¿ya? Pero es un marco en el cual se da mucha flexibilidad. Entonces quiere decir, bueno, es de lunes a viernes, la ley no lo dice, pero si ustedes acuerdan que es de lunes a viernes, será de lunes a viernes. Si quieren trabajar esto de lunes a domingo, bueno, será de lunes a domingo. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a trabajar todos los días en las mañanas y tener mis tardes libres, yo como trabajador. Pero si mi empleador dice, a mí no me sirve de nada que sábado y domingo estés trabajando, el empleador no va a estar de acuerdo. Pero también se acuerda. Y eso va a depender de la naturaleza del trabajo que se desempeñe, va a depender... Mira, yo soy profesor universitario, ¿ok? Y si yo digo a mi jefa, que creo que anda por ahí mi directora, y no sé si está mi subdirectora,
de docencia. Si yo le digo, mire, ya a mí me encantaría teletrabajar y en realidad mis horarios van a ser todos los días, desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, me van a decir que no, porque la naturaleza de mi trabajo va a ser de clase estudiante pregrado o posgrado, que tienen horario, otros horarios, ¿ok? Pero al revés, si resulta que mi empleador me está diciendo que trabaje en las noches porque a él tiene insomnio, entonces le gustaría supervisarme en las noches, y eso está fuera de lo que yo creo porque es antinatural, etcétera, etcétera, yo podría acordar, o sea, yo me puedo negar, ¿ok? Entonces, lo que establece es que esto se ve, y esto lo van a escuchar mucho ustedes en los discursos de los subsecretarios o de la ministra, y en general quienes defienden toda la lógica de flexibilización, que todos estos elementos se acuerdan, ¿ok? De acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la realidad de cada una de las organizaciones. Entonces, puede haber de lunes a viernes, de lunes a domingo, de lunes a jueves. Fíjense que había una discusión antes sobre la jornada laboral. Y había una propuesta, que es la propuesta de flexibilidad del gobierno, que decía incluso que se podía trabajar de lunes a jueves aumentando las horas. ¿Ya? Esa es la propuesta. Finalmente no prosperó. Ninguna de los proyectos de ley en torno a este tópico han avanzado. ¿Ya? Y es probable, les voy a decir, disculpen que aquí me disperse un poco, y es probable que un proyecto de estas características tampoco se hubiese aprobado, se hubiese discutido mucho más en otro contexto, pero como hoy día estamos todos teletrabajando, y para quienes les interesa los marcos de políticas públicas o los escenarios, este es un escenario ideal para lanzar un proyecto como este. ¿Ok? Así que no fija nada la ley, se tiene que siempre acordar cómo se distribuyen los horarios y los días. Lo que sí establece la ley de manera explícita, primero, lo que decíamos de la desconexión. Tienen que haber 12 horas continuas de desconexión, independiente de cómo se fija la jornada. Y en segundo lugar, independiente de los días de trabajo y de las horas de trabajo, no puede pasar los máximos de duración de una jornada laboral, que hoy día son 45 horas. O sea, la ley, porque ahí colisionaría con el propio código, ¿ya? Y que establece que la jornada máxima de trabajo son 45 horas. ¿Ok? No sé, Alexandra, si hay otro más. Sí, tenemos más preguntas. ¿Qué pasa? Ha surgido algo. ¿Qué pasa con los accidentes de trabajo? ¿Y cómo se visualizan los riesgos psicosociales cuando se está teletrabajando? Bueno, acá, cuando se dicta el reglamento, la ley establece el reglamento para la dirección del trabajo, pero sin embargo va a tener que generarse un reglamento también en el marco de la ley 16.744, ¿ya? Y eso va a mandatar a las mutuales de seguridad, va a mandatar al ISL, va a mandatar a la Suceso, es decir, a todas las organizaciones que están vinculadas a la seguridad laboral, ¿ya? Y bueno, sobre los accidentes laborales genera un desafío tanto para las organizaciones como para el gobierno, eso hoy día no está cerrado. Si yo, les voy a contar un ejemplo personal, disculpen. Yo hace muchos años atrás, trabajando en una organización, había una pizarra que tenía un espacio para un borrador, ¿ya? Un espacio para un borrador. Y yo tomé una caja y pasé por el costado y me rompí. Entonces era claramente un accidente laboral, porque fue en mi lugar de trabajo. Pero ¿qué hubiera pasado si eso pasa en mi casa? ¿Es de todas formas un accidente laboral o no? En ese sentido, el que exista un lugar de trabajo definido colabora con que es o no un accidente de trabajo, porque el solo hecho de estar presente en el lugar de trabajo hace que lo sea, ¿ok? Porque si no fuera porque estoy trabajando, o sea, si no fuera porque ese fuese mi trabajo, yo no estaría ahí, es la causa principal de mi presencia. Pero en el lugar que ocurre, bueno, lo que va a pasar acá con toda seguridad, esto no está definido aún, yo aquí me voy a referir a lo que ocurrió en otros países. Lo que ocurre aquí es, primero, que se va a tener que establecer con claridad qué es lo que se entiende hoy día en este nuevo contexto por un accidente laboral o no, qué se va a entender por los riesgos psicosociales que aparecen, van a aparecer muchos relativos a la conciliación vía trabajo, y aquí es muy claro, sobre todo lo que tiene que ver con el componente de género, que lo vamos a conversar más adelante, y lo que va a explotar, no les quepa la menor duda que va a explotar, son las investigaciones en torno a los accidentes del trabajo. Las investigaciones en torno a las causales que llevan a una persona a sufrir un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Entre otras cosas, la ley faculta a las mutuales de seguridad o a los organismos encargados en el marco de la ley 16.744 que hagan evaluaciones de puestos de trabajo, que realicen fiscalizaciones, pero lo más probable es que porque en esta confusión de plano, lo que aumenta exponencialmente, y ahí no sé si hoy día en esta charla hay personas que trabajen en esas áreas, va a significar una explosión más bien de ir mirando caso a caso lo que ocurre. Mira, dice alguien que en su caso particular, el empleador les envió un anexo en el que se establece la opción de teletrabajo para la cobertura de accidentes laborales.
Sí, esas medidas van a empezar a ocurrir. Hoy día, miren, también no nos podemos despegar del contexto, estamos en un contexto bien especial, en donde estamos teletrabajando, pero no necesariamente estamos adscritos a la ley. Se supone que de su promulgación o su publicación al diario oficial, todas las organizaciones tienen 3 meses para formalizar el caso del teletrabajo. Entonces, estamos en un periodo más bien de transición y si uno quiere ser benevolente con la puesta en práctica de las políticas, dirá, bueno, además está siendo puesta en práctica en un contexto sumamente difícil, porque incluso las personas que lideran la organización o que están a cargo, aquí entiendo que hay muchas personas que trabajan en recursos humanos, trabajan en las áreas de personas, y que les va a tocar implementar esto. Y lo difícil es que les va a tocar implementarlo teletrabajando, que es más difícil que hacerlo en su lugar de trabajo. Por tanto, en esta transición, seguramente se van a empezar a buscar medidas intermedias o se van a empezar a tomar medidas como la que comenta la participante, ¿cierto? Un envío de un anexo de contrato, cada vez para irse adecuando. Los seguros de cobertura de salud, ¿van a cubrir esto o no? ¿Ok? Pero además hay otra serie de medidas, ¿eh? Y es, como les decía, les van a mandar seguramente manuales de procedimiento, qué se entiende hoy día por un accidente del trabajo, a quién recurrir, cómo ir, porque uno, si tiene un accidente en su lugar de trabajo, puede ir a pedir el DIAT ahí mismo a la persona encargada del prevencionista de riesgo, pero hoy día si uno está en la casa, ¿dónde lo hace? ¿Dónde se va a descargar un DIAT? Puede haber en el teléfono, ¿cómo se va a hacer? Entonces, esas cosas que lo establezco yo dentro de los desafíos, que tienen que ver con procedimentar. Y cada empresa, cada organización, hoy día lo va a ir haciendo de acuerdo a lo que ellas vayan pensando, porque el marco normativo hoy día sigue siendo muy amplio, y porque los marcos normativos amplios son propios de sistemas flexibles, ¿ok? Donde las regulaciones son mínimas. Jorge, mira, varias preguntas, pero esto es lo último que te voy a preguntar. Que preguntan, ¿qué pasa con la conciliación vida familiar y vida laboral? Teniendo en cuenta además de que la mayoría de los que están teletrabajando, dicen acá en el chat, lo hacen con recursos propios, o sea, utilizan recursos de sus propias familias, de sus propias casas para poder llevar a cabo el trabajo. Bueno, me gustaría separar esa pregunta en 2 partes. La primera relativa a la conciliación familia-trabajo la voy a posponer para cuando conversemos sobre los impactos, pero sí respecto a los recursos, hoy día estamos en un contexto que es especial, o sea, se nos han restringido libertades individuales, estamos en un contexto donde estamos en un estado de excepción. Entonces, bueno, el que nosotros corramos hoy día con recursos propios para poder hacer esto, tiene que ver un poco con ese contexto de excepción, ¿ya? Y se esperaría, y lo que plantea la ley, que en 3 meses esté regularizado, porque la ley es clara al respecto. Nadie debería ocupar recursos propios para teletrabajar. Nadie. ¿Okay? Todo tiene que ser provisto por la organización. Todo. Entonces, si la pregunta es por lo que está ocurriendo hoy día, yo lo atribuiría principalmente a la dificultad que existe hoy día porque estamos obligados a teletrabajar, la gran mayoría, el 90% de ustedes o de telestudiar. Pero sí lo que se esperaría, y esto, si bien la ley no lo establece, me parece que es una buena práctica, y quienes trabajan hoy día en las organizaciones les invito a verlo, es que en el caso de haber generado ahorros producto del teletrabajo, ahorro asociado a los gastos básicos, ahorro asociado al desplazamiento, ahorro asociado al pago por alimentación, por cualquier ahorro, no vaya a los dividendos de la organización, sino que vaya directamente en ayuda. En este momento vamos a decir ayuda porque no está establecido en la ley, ¿ok? Pero podría ser dentro de la responsabilidad de la organización de redistribuir esos recursos en las necesidades de sus colaboradores, colaboradoras, funcionarios, trabajadores, como le quieran llamar, ¿ok? Y en ese sentido, para hacer un ejemplo bien concreto, si yo me ahorré $1.000.000 este mes y tengo personas que tienen dificultad para pagar internet, lo lógico sería hacer un levantamiento de cuáles son las dificultades que tienen y al menos ese gasto operacional que hemos ahorrado, volcarlo hacia la organización para que aquellas personas que no pueden teletrabajar, producto que no tienen los recursos o que se ven impedidas de hacerlo, o bien que no están dispuestas a hacerlo con ellos, ¿ok? Porque la ley hoy día no lo establece. Sin embargo, me gustaría profundizar un poquito más sobre conciliación trabajo y familia en lo que viene, a pesar de que son 2 temáticas relacionadas, porque si yo ocupo cosas tan sencillas como yo estoy aquí dando esta charla, entonces yo tengo a mis hijos que están por ahí también con sus clases, bueno, a lo mejor no tienen tan buen internet porque yo estoy ocupando internet, bueno, cómo ampliamos la banda ancha, etc. Sin duda que tiene efectos en las familias, pero uno esperaría que en el largo plazo eso tienda a aplanarse, como es la expresión
que nos gusta hoy día, dado la implementación de la ley que entra en régimen, como decía. ¿Ok? Jorge, hay un comentario que me gustaría señalar y dice que varias empresas desde este mes han eliminado la asignación de movilización y la han cambiado por asignación de teletrabajo, pensando en, por ejemplo, contratar o mejorar la conexión a Internet. Sí, eso está perfecto. Bueno, justamente las medidas, ¿no? Yo aquí no quiero pensar ni voy a atribuir que las empresas están quedando con la plata, en lo absoluto. Me parece súper bien medidas de este estilo, que bueno, si hay personas que no pueden, o bien en el caso de la asignación de movilización, porque no hay movilización, o asignación de comida, que son cosas que no se prestan hoy día ahí, pueda ser redistribuidas o reformuladas para entregarle a los trabajadores. Es más, hoy día, dado que la ley no obliga, lo podríamos contemplar dentro de las buenas prácticas. Y si hay personas acá que trabajan en áreas de bienestar, de calidad de vida, de recursos humanos, sería bueno que empezaran a visualizar estas experiencias para poder implementarlas. ¿Avanzo? Sí, antes de que continúes, hay alguien que dice que le gusta teletrabajar porque puede asistir a estas charlas y se mantiene reflexionando. Por supuesto, esto es una de las ventajas. Ahora voy a pasar justamente a lo que tiene que ver con lo que ocurre con el teletrabajo y que yo esperaría que les haga sentido, porque a veces cuando uno toca, si yo viniera a hablar de física cuántica, estaríamos hablando, aparte que no cacho nada, digamos, pero estaríamos hablando de una cosa súper teórica. Pero aquí yo esperaría que las cosas que conversemos nos remuevan cosas a nosotros como trabajadores, pero por sobre todo nos remuevan cosas como personas que somos hoy día responsables del bienestar laboral de otros, del bienestar laboral de la propia organización, independiente que tengamos hoy día un cargo en el ámbito de recursos humanos o no, ya porque puede ser hoy día o puede ser en un futuro próximo, porque es clave, es muy importante formarse en estos temas. No, nadie puede pensar, creo yo, que la gran mayoría de las personas que están acá son profesionales o son del área social. Sabemos que para implementar estas cosas no basta con las ganas, ya no basta con creer cómo se hacen, sino que además hay que formarse. ¿Sigo? Para poder cubrir estos aspectos. Sí. Y recordarles que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, que no los activen. Bien, ¿qué pasa en otros países? Esto lo voy a pasar un poco rápido. Lo que vemos es que en realidad el impacto del teletrabajo es bajo. Si uno ve horizontes de tiempo, hay un estudio de la OIT muy interesante el año pasado, un horizonte de tiempo y ve que en general el teletrabajo impacta poco o penetra poco. Penetra poco. Es decir, por más que tengamos disponibilidad para hacerlo o queramos hacerlo, no siempre se puede. Y las razones son múltiples, ¿ya? Desde que las empresas no están preparadas, las organizaciones públicas, privadas no están preparadas, a que las personas están dispuestas, pero en realidad los resultados no son como queríamos. Fíjense que a mí me gustaría, bueno, la Unión Europea el año 2015 tenía solamente un 3% de las personas que decían que teletrabajaban en alguna medida. Eso es bajísimo. Si pensamos en las oportunidades o si pensamos en lo que nos está pasando hoy día. El caso de Colombia es un caso bien interesante, porque una ley, aquí yo le tiré un palo al gobierno cada vez que puedo, porque han planteado que la ley chilena es una ley de vanguardia en América Latina, que no existe. No, mentira, hay una ley en Colombia, desde que ya tiene más de 10 años, y que es bien parecida a la que tenemos nosotros, y lo que nosotros vemos hasta el año 2018 es que solamente un 1,25% de las personas teletrabaja. Entonces, hay un impacto del teletrabajo que en realidad, desde la perspectiva de la penetración en las organizaciones, es bajita todavía, y eso se mantiene así. Ahora, por tanto, uno podría decir, si uno tuviera que proyectar un primer impacto del teletrabajo, es decir, que en realidad no se esperaría una gran penetración, ¿ya? Sin embargo, dado que hoy día hemos tenido una implementación forzosa, sería bueno preguntarnos si acaso esta tendencia se va a mantener o no. Y ahí tenemos un factor de incertidumbre sobre el cual es imposible pronunciarse hoy día. Es imposible. Si esto va a penetrar, lo más probable, uno podría decir, estamos incorporando un factor nuevo que impulsa. Por lo tanto, lo único que podría uno pensar es que esto va a aumentar más que mantenerse la tendencia. Pero es una hipótesis. Una hipótesis que quienes estudiamos esto podríamos mirarlo a continuación. Pero hoy día más bien la penetración ha sido baja y por tanto a partir de los datos uno podría decir que esto no va a impactar demasiado del punto de vista de la cantidad de gente, ¿ok? Pero sin embargo, si penetra o para las personas que estén, podemos ver algunos impactos, primero a nivel social. Lo que ustedes ven en verde son aspectos más positivos, lo que ven en azul son aspectos más negativos, y ahí desde el punto de vista social,
la implementación de una ley o de una política de estas características, de un punto de vista negativo, empieza a desdibujar la tradicional, simbólica separación entre trabajo y familia. Entonces, como el ejemplo que yo les contaba, por eso que me presentaba en modo personal, pucha, porque yo puedo estar hablándole aquí y estar mi hija en este momento haciendo la morisqueta porque requiere mi atención, ¿ok? Y eso cuánto se, no es que esté en este momento, pero podría estarlo. Pero eso cuánto es deseable por las organizaciones, cuánto se acepta. Y eso, y fíjense que una de las, miren, desde la perspectiva de género, sin duda es muy relevante. Bueno, la separación trabajo-familia hace uno de los principales avances en favorecer la igualdad de género, ¿ok? Hace un avance. Entonces, cuando volvemos al hogar, y en el hogar es donde se producen ambos, lo más probable, y de hecho eso ya está bastante estudiado, es que quienes se ven con mayor doble presencia pasan a ser nuevamente las mujeres. Entonces, termina siendo un factor que parece ser más bien negativo. Bueno, desde el punto de vista general también, dado que el mercado laboral, las relaciones laborales son asimétricas, también puede haber, lo que conversábamos un rato, una mayor imposición de las medidas, más que un acuerdo de las medidas, ¿no? Bueno, y otras cosas como positivas desde el punto de vista social, no las voy a nombrar todas, es que personas que pertenecen al grupo de desfavorecidas, aquí se puede abrir una ventana de oportunidad para poder participar del mercado laboral al hacerlo de su casa y sin necesidad de desplazarse. Y eso puede generar también una mayor promoción de zonas que habitualmente están más deprimidas o apartadas. Bueno, y los que están más estudiados sin duda tienen que ver con que a partir de que existe un menor desplazamiento, hay menor contaminación, hay menor congestión vehicular, etc. De un punto de vista organizacional, lo que vemos es algunos impactos que tienen que ver con, en general, de los aspectos más positivos, yo les decía que en verde están los positivos y en azul los negativos, no lo pesquen mucho, porque en realidad no quedó tan así. Desde los aspectos más positivos, para la organización, ¿okay? Para quienes están desde la organización, lo que hemos visto en la evidencia es que reclutan personal más calificado, que tienen más eficiencia en sus procesos, y yo lo puse ahí con un asterisco porque tienen más eficiencia en los procesos, pero en la medida que incorporan mejoramiento en los procesos. ¿Ok? Aumenta la productividad, eso es lo que nosotros hemos visto de una perspectiva positiva. Acceden a mercados más globalizados, producto de los propios procesos de digitalización, ofrecen también una mejor imagen de innovación, ya son mejor vistas y aumenta lo que organizacionalmente se denomina como la reputación de las organizaciones. ¿Ok? Entonces tiene una serie de aspectos positivos también, entonces es bueno ver el teletrabajo como una oportunidad para la organización. Pero por otro lado, no es solamente ganancia ni eficiencia, porque también se generan nuevos procedimientos, es decir, la organización tiene que implementar mejoras en sus procesos, tiene que generar nuevos procedimientos. Yo no sé cuántas organizaciones, cuántos de ustedes que trabajan en organizaciones han incorporado, por ejemplo, sistemas de gestión de calidad, que se guía por proceso, entonces involucra un cambio en sus procesos, involucra cambiar sus manuales, involucra cambiar sus procedimientos, y eso tiene un costo, ¿ok? Bueno, y hay otros que son bien interesantes, que tienen que ver con aspectos más simbólicos, como decía hace un rato, o que son más intangibles, como que se observa que las organizaciones que han implementado teletrabajo, sus trabajadores y trabajadoras, tienden a perder identidad con respecto al trabajo. Y tienden a perder identidad porque su espacio de trabajo, que da identidad, está ausente. Entonces se ven obligados a buscar otros mecanismos de generación de identidad que son distintos. ¿Ok? Otro aspecto que ocurre es incertidumbre por, como decía, hay nuevos problemas asociados a la forma de producir. Forma de producir cualquier cosa. Siempre que uno habla de formas de producir parece cosa más de la economía fordiana, pero no necesariamente. De la producción de cualquier cosa que provea a la organización. Se descentra este encadenamiento productivo tradicional y se descentra hacia los hogares. Bueno, entonces esta forma de producir es incierta. ¿Okay? Y eso genera la incertidumbre, probablemente en las organizaciones uno de los factores más determinantes de sus dificultades para mirar al futuro tiene que ver con la incertidumbre. Bueno, y a nivel individual también pasan muchas cosas a las personas que también uno podría decir que tienen que ver con el impacto organizacional. La pregunta va a ser en qué medida la organización se va a hacer cargo de estos factores positivos y negativos que le ocurren a las personas que teletrabajan. Dentro de los factores positivos que uno ha visto en la evidencia, que aumenta la autonomía para gestionar el tiempo, la disminución del estrés, una mayor presencia en el hogar, es decir, estar más presente para elementos vitales, ahí que aparece mayor valoración de aspectos vitales, algo que habitualmente se nos iba en el trabajo, y no se le hace sentido, pero quienes tienen hijos, quienes viven con sus padres, con sus hermanos, viven en espacios más potentes,
al interior de sus hogares con ellos, con ellas. Entonces hay una valoración mayor del espacio vital. Pero esa mayor presencia en el hogar, como decía, tiene una contraparte, por eso que está ahí con asterisco. Una mayor presencia en el hogar, mejorando la conciliación, parece, porque puede hacer ambas cosas, pero en realidad con algo que puede tener una consecuencia negativa, sobre todo, insisto, para desde una mirada de género, para las mujeres, ¿ok? Bueno, hay reducción de costo en desplazamiento para las personas. Ahora, si las personas recibieran una asignación por movilización, bueno, ya no van a tener mucho ahorro porque eso ya probablemente se lo vayan a quitar si es que pasan al teletrabajo, puesto que ya no pasaría a ser un costo. Pero sí se esperaría que esas asignaciones, tal como expresaba la participante, sea establecido en otros aspectos. ¿Cuáles son los desafíos entonces que se generan para poder implementar el teletrabajo? Y aquí cuando hablo de desafío es entender que no es solamente implementar una ley. Estamos hablando de implementar una ley en un ámbito que es absolutamente relevante, vital para las personas. El trabajo es una de las instituciones más relevantes para los sujetos. Es bien interesante los estudios en torno a las generaciones de trabajadores, que es algo que siempre es un tema que aparece en las discusiones de recursos humanos. Las generaciones de trabajadores. Los que son baby boomer tienen una perspectiva, los que son Z tienen otra, los que son millennial tienen otra, los que son etcétera, ¿ya? Pero lo que se puede observar que la valoración del trabajo en tanto institución es relevante independiente de la generación a la que uno pertenezca. Hay algunos que lo visualizan más instrumentalmente, como son las generaciones más actuales, y otros que tienen una importancia más profunda, más de identidad para otros. Pero lo relevante es que no existe una disminución en la valoración del espacio del trabajo. Sigue siendo muy importante. Entonces, dado esta relevancia, no podemos simplemente poner a implementar una ley como si estuviésemos cambiando el proceso de hacer salchicha. Aquí lo que estamos haciendo es implementar una política que lo que hace es tener impacto en la forma que se expresan las relaciones laborales. Y las relaciones laborales no son un aspecto teórico, no es algo que ocurre fuera de la atmósfera, es algo que ocurre en los espacios de trabajo que habitualmente tenemos. ¿Ok? Entonces, no es solamente visualizar qué hay que implementar, qué es lo que puede pasar, sino que cómo nos interpela ello, ¿ya? Y cuáles son los desafíos. Voy a nombrar un par, 2 o 3 por área, para poder dar espacio a unos 3 o 4 minutos también de preguntas. Pero el primer desafío, sin duda, y que es un desafío que está lanzado hacia el Estado, es cuáles son las medidas que toma para mejorar la simetría entre trabajadores y empleadores. Chile tiene una tasa de sindicalización que no es baja porque está similar a los demás países de la OCDE, o al menos del promedio de la OCDE, pero lo que es muy bajo es la capacidad de negociación con los empleadores. Y además, lo que visualizan las personas de los sindicatos, que muchas veces se incorporan a ellos más visualizando cuáles son los beneficios que pueden obtener que ser parte de un colectivo de trabajadores. ¿Ok? Bueno, y hay otro que me gustaría nombrar y que tiene que ver con un desafío social estatal también, sobre la generación de incentivos para el mejoramiento de los procesos de las organizaciones, es decir, que no todo quede radicado en la capacidad que tienen las organizaciones de mejorar sus procesos, sino que incorporar incentivos adecuados para ello, y además para la implementación y fiscalización de la ley. Para las organizaciones, el principal desafío es mejorar sus procesos, digitalizar sus procesos, con una lógica de liderazgo inclusivo y humano. Es decir, no es solamente mejoramiento de procesos, transformación digital, para que seamos más eficientes y ganemos más plata, sino que es para poder incorporar las nuevas necesidades que surgen para los trabajadores y trabajadoras en este contexto. Traspasar los beneficios y ahorros que se obtienen a partir del teletrabajo y volcarlos hacia las personas. Generar planes de conciliación, generar planes para el cuidado de niños. Hay experiencias bien interesantes, yo les invito a ver la UNICEF, hoy día está haciendo un trabajo muy interesante donde interpela a las empresas privadas a que generen planes de conciliación, planes de cuidado de niños. En fin, bueno, y otra cosa importante para la organización es que conozcan su entorno y que conozcan a sus personas. Siempre que nosotros hacemos diplomados, cursos en temas de gestión estratégica de personas, de bienestar, siempre le damos mucho a esto. Conocer qué es lo que está pasando fuera y qué es lo que le está pasando a las personas. No podemos hacer políticas de bienestar, políticas de desarrollo de personas, si no las conocemos, si no caemos en políticas estándares que no necesariamente impactan en qué más nos interesa, que son las personas. Pero bueno, para las personas esto también genera un desafío. Ya las personas no solamente son receptoras, beneficiarias o participan del teletrabajo, sino que también involucra el desafío por
aumentar sus niveles de autonomía, aumentar sus niveles de participación, estar dispuesto a la adaptación personal que un fenómeno como este demanda. Porque cuando uno teletrabaja, tiene que estar dispuesto a que te evalúen a distancia, tiene que estar dispuesto a que se mantienen los mismos criterios organizacionales de productividad, de valoración, solamente que de una forma mucho más lejana. Entonces, simbólicamente, esta es una palabra que he ocupado mucho porque lo que ocurre al interior de las relaciones laborales tiene mucho de simbólico, pero que estemos dispuestos, voy a decirlo en términos crudos, a seguir trabajando y a seguir poniendo el hombro tal como lo hacíamos, como cuando estábamos presencialmente. Bueno, y esto involucra, por supuesto, como consecuencia, propender hacia un ordenamiento y estructuración de familia y trabajo. Y ahí yo quiero ser muy respetuoso porque entiendo que las realidades familiares son muy distintas y cuando uno habla de estas cosas, caen generalizaciones en las que no entra la especificidad de cada familia o de cada trabajador o trabajadora, ¿ok? Pero hay que propender, hay que tender hacia una mayor estructuración, hacia un mayor ordenamiento, hacia una definición de los roles familiares, y esto por supuesto que tiene un rol enorme, o tiene un lugar enorme el género. Es bien interesante, por ejemplo, mirar solamente una idea para tratar de iluminar algunas posibles cosas. Hay una organización que puede tener un trabajador, hombre, y ese teletrabaja, pero el punto es, la organización va a mirar lo que le pasa a ese teletrabajador, ¿sí? Pero bueno, que hay un teletrabajador, ¿cómo está impactando a la figura familiar? Entonces puede haber unas políticas que no solo miren al trabajador, sino que también a este beneficiario indirecto, como nos gusta a nosotros decir, que es al que le llega el impacto o el efecto de la medida que estoy implementando. Entonces una política ya no debería ser solamente de bienestar de trabajadores, sino que de bienestar de trabajadores y familias en espacios de trabajo familiares o en el hogar. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a más preguntas, comentarios, dudas. Para poder cumplir con tenemos más preguntas. Voy a agregarlas en una. Dice, ¿se puede hablar de que estamos haciendo teletrabajo en las condiciones actuales? Considerando que no estamos en comillas condiciones normales, que estamos confinados a nuestras casas y además, si los empleadores nos pueden, de alguna manera, comillas, amenazar con que tenemos que teletrabajar para ganarnos el sueldo. Ok. Bueno, si se puede hablar de teletrabajo, yo que soy académico, todos los que somos académicos, siempre decimos que una cosa es dependiendo de cómo la definamos. ¿Bien? Si la definición de teletrabajo es que es el trabajo que se realiza desde los domicilios, desde el hogar, y que se realiza con medios telemáticos o con medios tecnológicos, sí, podemos decir que estamos teletrabajando, eso es lo que estamos haciendo. La otra pregunta, si acaso estamos teletrabajando con todas las condiciones que nos permitan hacer un teletrabajo y para lograr un producto o para lograr una calidad de trabajo tal como la teníamos antes de la pandemia, ya eso sí que es discutible, ¿ya? Y probablemente la respuesta sea no. No podemos pretender obtener un nivel de trabajo desde la perspectiva de la dedicación, desde la perspectiva de la calidad del producto, de nada de eso en las condiciones actuales porque no tenemos todos los mecanismos. Entonces, es bueno preguntarse a qué estamos dispuestos, a qué está dispuesta la organización o a qué estamos dispuestos como trabajadores. Porque aquí voy a decir algo que a lo mejor no va a ser muy popular, pero las organizaciones siguen funcionando. Y lo que nos ha pasado, y ahí es bien interesante, mirar, hoy día tenemos una cifra de empleo, hoy día en la mañana simplemente sacó el INE la cifra de empleo de desocupación, que estamos llegando a un 8,2%, eso significa aproximadamente 800.000 personas desocupadas, y eso es mucho considerando que la medición del INE para la desocupación es que la semana pasada la medición haya estado trabajando al menos una hora remuneradamente o, no o por especies. Entonces probablemente uno podría ampliar ese rango de 800.000 a muchas más personas, y lo mismo ocurre con muchas organizaciones que pierden la posibilidad de ser productivas. Yo ayer participé de una actividad con UNICEF, con la Organización de Estados Americanos, de la OIT, y estamos hablando que el 12% de las empresas en América Latina están con un impacto serio que no les permite la continuidad, y eso involucra 30 millones y en el mundo son más de 400 millones. Estamos en un proceso en el que se demanda que tanto las organizaciones hagan todo lo posible
porque las personas tengan lo necesario para trabajar y no pueden cesar en ese intento, hay que hacerlo, pero también donde demanda que los trabajadores realicen los esfuerzos para poder mantener su organización y mantenerse ellos mismos. E insisto que no es muy popular porque usualmente los trabajadores lo que quieren escuchar es que a uno le tienen que entregar todo para poder trabajar bien. Y eso es cierto, eso es cierto. Pero estamos en condiciones en las que son condiciones anormales, ¿ya? Pero sí lo que sería inaceptable es que habiendo superado el proceso de pandemia, eso se mantenga. Eso sí que es inaceptable. Y en ese sentido, si los empleadores pueden amenazar con el teletrabajo para la continuidad laboral, siempre la pregunta es si el pueden o deben, ¿ya? Si pueden hacerlo, todos pueden hacer distintas cosas, pero ahí tenemos que ver lo que está ocurriendo en esa organización, si eso ocurre, ¿ok? Y si eso está fuera del ámbito del Código del Trabajo, por supuesto que además no solamente es inaceptable y no pueden hacerlo, porque además pueden ser fiscalizados por la Dirección del Trabajo y uno en la medida que tenga evidencia puede además denunciarlo, ¿ok? Y por tanto hoy día las medidas que se han tomado más bien es que, dado que existe todo esto, el gobierno ha abierto espacios para que las personas no sean despedidas, sino que se acojan a la ley de protección del empleo, con el seguro de cesantía, o personas que son informales accedan a un bono. Eso es lo que ha hecho el gobierno para que esto no ocurra o tenga un menor impacto posible. Ahora, si esas medidas son buenas o malas o no, es un análisis que puede hacer cada uno. A mí me parece que son medidas absolutamente insuficientes, pero que son las medidas que se pueden hacer en el contexto de un modelo neoliberal como el que tenemos y donde la relación laboral está mediada por ese paradigma de Estado, ¿ya? Entonces no nos podemos olvidar de esos contextos. Jorge pregunta si hay cultura en los trabajadores para el teletrabajo, más allá de lo que tienen que hacer las organizaciones. Bueno, mira, muy buena pregunta. En general también, yo diría que hay también un continuo, que ven a los trabajadores, no digo que sea la persona que está preguntando, ¿no? Pero que ven a los trabajadores como los que son la masa que sostienen al país, que ellos son, es una visión bien romántica y otra visión que es como bien desdeñadora, que son flojos. La discusión sobre las 40 horas parecía mucho esto, que las personas en realidad ya trabajaban poco, que, en fin. Por tanto, si hay cultura de los trabajadores, me parece que es importante resaltar siempre el rol que tienen las políticas públicas en la instalación de culturas laborales. Bueno, no solo culturas laborales, de cualquier tipo. Las políticas públicas siempre, cuando se implementan, generan cambios culturales. Los generan, sí o sí, lo queramos o no. O sea, hay una forma de ver las políticas públicas en las que a partir de un cambio cultural es necesario implementar algo. Y hay otras que ocurren al revés. A partir de que requerimos que la sociedad se mueva hacia un lugar, se implementan políticas públicas. Y una política como esta, lo más probable es que termine afectando o impactando la cultura laboral de los trabajadores. Y yo no sé, voy a tratar de leer entre líneas la pregunta, y si no es así, que me perdonen la mala interpretación. Una vez se dice, bueno, pero uno está en la casa, es bueno para procrastinar, a lo mejor no tiene siempre el tiempo para, no lo va a dedicar todo el tiempo, si antes le dedicaba 8 horas, lo va a dedicar menos. Pero en realidad lo que muestra la evidencia es que las jornadas de trabajo tienden a alargarse más que a cortarse. Y que las personas tienden a trabajar más que a trabajar menos. Entonces, yo sé que no va en la dirección de la pregunta sobre la cultura, pero más bien quiero responderla desde el impacto que genera una política de estas características, en donde las personas, más bien lo que ocurre, es que terminan trabajando más de lo que hacían antes, producto de este efecto de que cualquier momento uno puede trabajar. Entonces, va a afectar la cultura, sin duda, si la tenemos hoy día o no. Me parece a mí que los trabajadoras chilenas son trabajadores que trabajan mucho y trabajan muchas horas, deben desplazarse muchas horas para sus lugares de trabajo y realizan muchos esfuerzos para poder trabajar, porque el trabajo, dado que tenemos un tipo de sociedad donde la protección radica principalmente en el individuo y ese ingreso al sistema de protección depende de la capacidad que tiene la persona de ingresar a un trabajo, está un poco obligada a trabajar, si lo queremos poner así, entre comillas, ¿ya? Por tanto, me parece a mí que hay unas buenas condiciones para que el teletrabajo se instale, ¿ya? Ahora, tal como hemos visto, no depende solo de las personas que quieran, sino que hay una triada, que es habitualmente la triada entre las condiciones sociales, donde el Estado tiene un rol importante, pero también lo que pretenden y van a hacer las organizaciones y también las personas. Mira, han preguntado bastante sobre algunas estrategias de cuidado del equipo, cómo hacerlo en esta modalidad de teletrabajo. Si aparecen en las investigaciones que tú has leído, la revisión que has realizado. Sí, hay un factor que siempre aparece
y quienes participan en encuestas de clima laboral, que siempre hay algunos factores que aparecen como negativos. Uno de ellos, el sueldo, pero ese no nos vamos a hacer cargo en este caso. Nunca nadie está contento con lo que le pagan. Ya sé que lo vamos a soslayar. Pero hay un segundo que tiene que ver con el nivel de participación en las decisiones y con el nivel de participación o conocimiento sobre las cosas que ocurren en la organización. Entonces, sobre las estrategias siempre parten o deberían partir por buscar mecanismos para informar qué es lo que está ocurriendo. Si tuviera que hacer una propuesta hoy día en qué va a ser una estrategia, mi sugerencia sería: planteen instancias de difundir lo que están haciendo, lo que está haciendo la organización en su totalidad, lo que está haciendo su equipo de trabajo en particular, saber que la organización sigue funcionando. Porque a veces cuando nos perdemos de las personas, puedo pensar que soy el único que está trabajando. Y ahí se empieza a diluir uno de los factores importantes que veíamos, que es el compromiso con los equipos de trabajo y con la organización. Y empiezo además a acumular una sensación de injusticia. Por tanto, informar, que sobre todo los líderes informen qué está pasando en la organización, luego que las personas que son parte del equipo cuenten lo que estén haciendo, y tercero, que muestren los resultados de las cosas que están teniendo, que puedan compartir. Ojalá pudieran mantener mecanismos habituales de reuniones a través de mecanismos virtuales para poder saber lo que están haciendo. Algo que leí, yo no, la verdad es que lo voy a decir muy someramente, porque no me acercaron a cuál científico es, pero leí por ahí algunas experiencias que mostraban que la disposición a participar de una reunión de trabajo a partir de teletrabajo es mucho mayor que presencial. Es decir, estamos mucho más dispuestos a participar de una reunión virtual porque es en la instancia que nos conecta con otros, que cuando lo hacemos presencialmente, en la que muchas veces, si no hay algo interesante que me afecta directamente a mí, no estoy dispuesto a participar. Así que eso es súper relevante. Y en segundo lugar, dado que existe una confluencia entre lo laboral y familiar, también la estrategia debería considerar, en general las estrategias de cuidar los equipos, de saber qué es lo que está pasando en las familias de la persona, en la medida que no pasemos a llevar aspectos que son mucho más personales, íntimos, etc. ¿Okay? Pero incorporar eso en la medida que las personas los autoricen, se pueda, dentro de lo que es habitual del trabajo. Yo me gustaría contar un ejemplo que no ha sido muy feliz, pero muchas veces hoy día los estudiantes se enojan cuando un profesor está haciendo clase y aparecen sus hijos por detrás, o sienten que el producto que le están entregando no es el producto que contrataron. Bueno, probablemente vamos a tener que empezar a concientizarnos que el producto que contratamos en cualquiera de los espacios ya no va a ser el mismo de antes, porque en ese producto que vamos a recibir va a haber un pedacito de un hijo, va a haber un pedacito de una madre, va a haber un pedacito del espacio íntimo que siempre va a estar presente. Entonces, empezar a discutir también cómo se empiezan a redefinir esos espacios. Jorge, lo último. ¿Dónde obtener los estudios, las investigaciones que tú mencionaste? Cuando compartamos la presentación o compartamos el video de esta presentación, podemos adjuntar los links o la referencia bibliográfica a cada uno de estos estudios, no hay ningún problema. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Hay muchas preguntas, pero ya estamos en la hora, y yo invito a las personas que estuvieron presentes que escriban, que le pregunten a Jorge, aprovechen esta posibilidad. Muchas gracias a todos por estar acá, y gracias, Jorge, por lo que nos contaste. No, muchas gracias a todos. Bueno, en la escuela estamos generando esta instancia, pero no tiene sentido si las personas que participan preguntan, y la verdad es que con esto esperamos aportar un granito de arena para la discusión y la reflexión interna sobre lo que pasa en las organizaciones. Y como dice Alexandra, mi email absolutamente abierto y dispuesto, muchas de las personas que están ahí me conocen, saben que estoy dispuesto a que conversemos sobre estos aspectos. Así que muchas gracias, nos vemos. Sí, durante el día o mañana le vamos a enviar el link de la presentación, ¿ya? Para que la puedan escuchar nuevamente y vean también el PPT. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima charla. Ok. Mail también. Gracias.